Buenas tardes y bienvenidos a un vídeo sobre 10 cosas que me hubiera gustado que alguien me dijera. Se acerca el 26 de julio, que es mi cumple, y no quería dejar pasar la ocasión sin hacer este vídeo y compartir con ustedes cosas que he aprendido durante estos años y que me hubiera gustado que alguien me hubiera dicho antes. Por si a alguien lo ayuda o lo acompaña en este camino que es la vida. Así que vamos allá. Esta frase aparece en Dune y se convirtió en una de mis favoritas y dice algo así como que la vida es un misterio que experimentar, no una ecuación que hay que resolver. Muchas veces nos pasamos la vida buscando nuestro propósito, a qué hemos venido, por qué estamos aquí. Y te digo lo que yo creo, que no hemos venido a nada, a vivir, a experimentar, a aprender. Hay muchísima gente que cuando se hace mayor descubre nuevas pasiones, nuevos hobbies que no sabía que podía descubrir a esa edad. Mucha gente mayor que descubre que puede tocar muy bien la guitarra, sin necesidad de haber empezado de joven, y que se habían pegado toda su juventud pensando que ellos no habían nacido para ser guitarristas. Y sin embargo, aprenden y lo hacen muy bien y disfrutan haciéndolo. Así que si no sabes qué hacer con tu vida, si no sabes para qué has venido a este mundo, prueba muchas cosas distintas, aprende muchas cosas, porque por experiencia te digo que todo lo que me ha gustado, todas esas cosas que me gusta hacer, yo las combino en mi trabajo. Que nadie te diga que aquí has venido para hacer una sola cosa. Puedes hacer lo que te dé la gana, si te lo propones. 2. Necesitas aburrirte, perder el tiempo para dar con nuevas ideas. Lo que la gente dice que es perder el tiempo realmente es ganarlo. Para que te pares, reflexiones, te acuerdes de momentos clave de tu vida, le des vueltas a nuevas cosas que pueden darle un rumbo nuevo a tu camino. No llenes tu agenda de cosas para atiborrar tu mente en este mundo hiperproductivo. Necesitas aburrirte para dar con nuevas ideas. 3. ¿Has escuchado alguna vez ese refrán de consejitos vendo, pa' mí no tengo? No hagas caso de consejos que no has pedido. Estos consejos suelen ser un reflejo de la vida del que los da. Vamos, que no aceptes consejos de gente que no se los aplica a sí mismos. La mayoría del tiempo la gente te da consejos sobre lo que deberías hacer con tu vida, cómo deberías ser, cómo deberías comportarte, lo que deberías estudiar, cómo deberías trabajar, y encima esos consejos no se los aplican. Casualmente la mayoría de las personas que me aconsejaron: tienes que dejar el trabajo que tienes de tocar la guitarra, no te dediques a eso y haz un trabajo normal, vete a una oficina, consigue un trabajo de funcionario y todo será maravilloso. La estabilidad económica te traerá la felicidad. Y yo entiendo que la gente que da este tipo de consejos lo hace pensando en lo que ellos creen que es lo mejor para mí. Pero casualmente esas personas que dan esos consejos no se sacaron unas oposiciones, no son funcionarios y en el caso de serlo están muy quemados de su trabajo, y si están felices, esa es su felicidad, no es la mía. Cada persona tiene un camino y tú no puedes decidir por los demás. Está muy bien dar consejos, pero sobre todo cuando te los piden. La vida no viene con un manual de instrucciones porque no existe un camino correcto, un único camino de la verdad, sin desmerecer por supuesto ese trabajo, porque hay funcionarios maravillosos, pero esto es algo que en España la gente lo da como por hecho, que si no consigues ese tipo de plaza fija de trabajo, como que no has tenido éxito en la vida. Y esto nos lleva a 4. El éxito no lo decide otro, lo decides tú. ¿Qué es el éxito? La estabilidad económica, ser famoso, salir en la tele, tocar la guitarra, el mismo repertorio que tocan todos los guitarristas. A lo mejor a mí personalmente también me gusta hacer otras cosas aparte de tocar la guitarra. Para mí el éxito es combinar todas esas cosas que me gustan en mi trabajo, crear contenidos nuevos que te hagan reflexionar y tener tiempo para estar con mi familia y con la gente a la que quiero. Los libros de música con críticas y opiniones crueles que no están escritos por músicos no son de fiar. Si no canta, baila o toca, ¿qué hace escribiendo de música? Se puede dar otra perspectiva, pero criticar de forma destructiva a otro músico, que eso es el pan de cada día de esa persona, me parece un poco tóxico y da que pensar. Tampoco son de fiar si clasifican empeñándose en meter las cosas con calzapiés, o aquellos que parece que te están desvelando el misterio de las pirámides de Egipto. Nadie tiene la verdad absoluta, ni siquiera los científicos con premios Nobel. Y da mucho que pensar si el libro no está escrito por alguien que se dedica, de verdad, a la música. Como un maestro me dijo alguna vez, es muy fácil hacer pedagogía de despacho. Investigar sin meterse en el fango es muy sencillo. Y más aún si no te dedicas a ser músico y a todo lo que conlleva
esta carrera y esta forma de vida. 6. No eres peor músico por hacer otras actividades. En esta vida da tiempo de todo. Lo que te falta es organización. Puedes hacerte un bullet journal, puedes planificar tu estudio, pero todo lo que te enriquezca no lo dejes pasar, por Dios. Ya sea ver anime o leer manga o leer novelas de cualquier tipo, salir a tomarte algo con tus amigos. Si luego vas a interpretar cosas de compositores que hablan de dolor o de alegría o de amistades, de amores rotos, ¿cómo vas a expresar todo eso si no has vivido nada? Si has estado todo el día encerrado estudiando. Yo no digo aquí ahora un despiporre, pero un poquito de conocer la vida, de la empatía con los demás, de establecer vínculos y relaciones que te hagan entender cómo se dan esas relaciones entre los humanos. Esta frase ya os la dije en mi vídeo Lo que opino del reggaetón. La vida es como una ola. A veces estás arriba y otras abajo. Asegúrate de aprender a surfear. 8. Y esto nos lleva también a esta frase que me dijo un gran profesor. Y es que un alumno debe saber cuándo dejar a su maestro. Yo pasé un tiempo de mi vida en el que quería volver a tomar clases y otra vez, porque sentía que con ese maestro yo me entendía muy bien. Es decir, sabía cómo explicarme las carencias musicales que yo tenía o las carencias técnicas, cómo expresar mejor, digitaciones interesantes, pero a pesar de que yo era muy joven y todavía no había interpretado gran parte del repertorio de la guitarra, yo ya tenía herramientas para tener mi propia voz, para buscar mi propio sonido y para elegir lo que yo quería interpretar. Y en ese momento me dijo: Paola, un alumno debe saber cuándo dejar a su maestro. En ese momento no lo entendí e incluso me ofendió un poco, porque yo quería ser su alumna. Para mí era un privilegio que me quisiese enseñar con tanta sabiduría. Pero ahora entiendo que uno tiene que buscar su propio camino y, como ya os dije en uno de estos vídeos en los que reflexiono filosóficamente, para tener uno su éxito personal y conseguir lo máximo, no debe seguir el camino de otros, porque otros no siguieron el camino de sus ídolos, sino su propio camino. Para encontrarte a ti mismo solamente hay un camino que puedes hacer tú, no otra persona, porque esas otras personas no tienen tus circunstancias, no tienen tus relaciones personales, no están en tu cabeza ni tienen tu cuerpo, que cada uno y cada persona en el mundo somos distintos. Entonces estas condiciones van a variar muchísimo, cada persona es un mundo. Y ahora agradezco mucho esa frase que tanto me hizo reflexionar y buscar mi propia manera de expresarme yo, sin convertirme en la copia de otro. 9. No tienes por qué tocar la música que tu maestro espera de ti. Tu maestro te ha dado herramientas, te ha dado estilo, te ha dado digitaciones, recomendaciones. El maestro tiene que ser una especie de guía espiritual en tu camino de descubrimiento de tu propia voz. No puede ser un molde que hace contigo así y te calca a todos sus alumnos anteriores. Por eso, si tu maestro se muestra un tanto áspero con tus nuevas creaciones, tienes que diferenciar si el consejo que te está dando es constructivo o si más bien nunca va a entender lo que estás haciendo, porque tu camino es bastante diferente ya al suyo. Tampoco eres peor por tocar otros estilos musicales. Todo va a enriquecer tu técnica. Y esto lo dicen los que saben y los que tocan bien de verdad, no los que tienen la cabeza así de cuadrada. 10. Cuando estés triste, un truco es buscar belleza en rincones inesperados. Flores que nacen en el cemento, una nube con forma de dragón. Si en esos momentos tristes te esfuerzas por buscar esa belleza en rincones inesperados, vas a distraer tu mente de todas las preocupaciones y engañas a tu cerebro para que deje ya pasar esa tristeza y se ponga a trabajar para encontrar la alegría y la belleza en cualquier parte. Espero que os haya gustado mucho este vídeo. Si es así, podéis suscribiros, dar me gusta, dejadme en comentarios qué os ha parecido este vídeo sobre reflexiones de la vida, de cosas que nos hubieran gustado que alguien nos hubiera dicho. ¿Cuáles son esas cosas para ti que te hubiera gustado que alguien te hubiera contado, que te hubieran cambiado la vida o la forma de pensar? Y comparte el link de YouTube con esa persona que te dijo esas cosas tan importantes y con tus amigos para que también reflexionen. Muchísimas gracias por vernos y un abrazo desde Sevilla.